autoclave, ¿no? Entonces, en general, pues, la esterilización, ¿no?, como concepto, libera los dispositivos médicos de microorganismos viables, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que es un microorganismo viable, ¿no? Entonces, y en lo que es dispositivos médicos en general, por ejemplo, se habla de implementar, por ejemplo, un programa de mantenimiento preventivo, calibraciones de los equipos médicos, y dice basado en riesgo, ¿no? Basado en el riesgo. Entonces, cuando dicen el riesgo, o sea, se define el riesgo, se define un sistema de calidad, ¿no? Eso que la OMS y todos los organismos, ¿no?, que están en salud, que hablan, ¿no? Hay que gestionar la calidad en salud, que el Ministerio de Salud también, ¿no? Gestionar la calidad en salud. Entonces, por lo tanto, si se gestiona el riesgo, ¿no?, aquí en los instrumentos, ¿no?, que van a ser reutilizados, se habla reducir el riesgo de infección. Entonces, ¿qué cosa puede pasar? Si el médico está con sus guantes, ¿no?, su instrumental, que no esté estéril, hay un riesgo de que el paciente se infecte, ¿no?, y pueda fallecer. Entonces, el riesgo de infección de un dispositivo hay que llevarlo a 0. Por eso que la probabilidad es de 1 entre 1.000.000, ¿no? El SAL es de 1 entre 1.000.000. Esa probabilidad grande, ¿no?, solo se logra mediante procesos, como hemos dicho, ¿no? Entonces, aquí hay, por ejemplo, gráficamente, ¿no?, que es lo que vamos a ver gráficamente. Gráficamente, bueno, tenemos la cámara, ¿no? Entonces, tenemos que liberar de aire el interior, ¿no? Entonces, para eso se generan prevacíos, ¿no? Entonces, acá está, si esta es la presión, ¿no?, ambiente, y estos son vacíos, ¿no? Prevacíos, ¿no? No uno, ¿no?, sino 2, 3 veces, ¿no?, con la finalidad de liberarlo, ¿no? Luego ingresa el vapor, ¿no?, hasta una fase final o una meseta, ¿no? Y aquí viene ya la parte esterilizable, ¿no? La parte esterilizable. Entonces se aprovecha lo que se denomina la parte termodinámica, ¿no?, el componente termodinámico del agua, ¿no? ¿Ya? El agua con el vapor saturado, ¿no? Entonces, hemos hablado de que hay un recipiente, ¿no?, donde se llena de agua bidestilada y luego se hace hervir el agua, y ese vapor que se genera, ¿no?, ingresa a una cámara, ¿no? Es un proceso termodinámico, ¿no?, pero los controles son electrónicos y son clave en este caso, ¿no? Entonces, el vapor, y se dice vapor saturado, ¿no?, en un autoclave, ¿no? Entonces, el vapor saturado se define como el agua que está en equilibrio con el agua líquida, ¿no?, a una temperatura y a una presión definida, ¿no? Entonces, ¿significa qué cosa, no? Que la máxima cantidad de energía térmica se libera en los dispositivos que van a esterilizarse. Entonces, ese vapor saturado transporta energía térmica, ¿no?, un calor latente de vaporización, ¿no? Entonces, entra en contacto en la cámara con los dispositivos médicos reusables, ¿no? Y al ingresar, libera esa energía y destruye en forma eficaz todos los microorganismos que están adheridas a los materiales, ¿no?
incluidas las esporas. Entonces, al estar a una presión y a una temperatura definida, ese vapor es eficiente para llegar a eliminar, ¿no? Entonces tiene 3 a 4 fases, ¿no? Acá está 3 fases, ¿no? El vacío elimina entre el 90 y 95% del aire. ¿Ya? Luego de estos 3 prevacíos, prácticamente 99.9%, ¿no? Se ha liberado el aire, ¿no? Entonces ya empezaría el ciclo, ¿no?, de la esterilización. A ver, vamos a pasarle un video donde se explica mejor esta parte, ¿no? Bueno, luego de que en esta parte se esteriliza, ¿no?, el producto tiene que salir seco, ¿no? No puede salir húmedo, ¿no? Porque ya no sería una buena esterilización. A ver. Todo lo que hemos estado viendo, ¿no?, vemos de que, por ejemplo, está el autoclave, ¿no?, horizontal. Acá está la cámara, su puerta y todos los ductos, ¿no? Los ductos para ingreso por ejemplo, acá estaría el depósito de agua, ¿no? Y por acá se transporta el vapor saturado. El vapor y va a ingresar a la cámara, ¿no? Ahora hemos dicho que la cámara, ¿no?, tiene una camiseta, ¿no? Camiseta es acá este ambiente, ¿ves? Aquí, este ambiente, ¿no?, que sirve para que el vapor, la temperatura aquí de la cámara no salga afuera. Entonces, para que no se libere, entonces para que esté aquí, permanezca constante la temperatura. Todas estas válvulas, ¿no?, se ven electroneumáticos o neumáticos propiamente, ¿no?, pero realmente son controlados por PLC o por microprocesador, ¿no? Y acá hay unos indicadores que se llaman manómetros, pero puede haber manómetros también electrónicos, ¿no? O sea, luego vemos aquí, ¿no?, el desfogue, ¿no? El desfogue del aire, del vacío, ¿no?, del aire que está acá. Cuando se genera vacío, se
se envía, y aquí cuando se libera el vapor, ¿no? Aquí tiene el enfriador, ¿no? ¿Bien? Ese serpentín para que enfríe y luego pueda volver nuevamente el agua a ser reutilizable, ¿no? Y acá hay un drenaje de presión, ¿no? También. Si hay una sobrepresión, se descarga por aquí. Veamos el video. Pero ustedes, primero se llena el vapor acá, en la camiseta, ¿no? En esa área. Y por aquí está saliendo el aire que estaba aquí, ¿no? Entonces ya se está preparando para que la temperatura adentro se eleve, ¿no? ¿Bien? Entonces a la hora que se cierra, también hay que extraer, ¿no? En el prevacío hay que extraer el aire, ¿no? El aire que está dentro, ¿no? Y luego ingresar a la cámara el vapor, ¿no? El vapor saturado. Bien, aquí quedó aire dentro, ¿no? Aire dentro. Ya el espacio entre la camiseta, ¿no? Y la cámara, ese espacio ya está cubierto de vapor, ¿no? Vapor mayor a 100 grados. Entonces, los dispositivos médicos reusables que estén dentro no van a, no habría una buena esterilización, ¿no? Primero hay que extraer el aire que está acá, ¿no? Y vemos aquí cómo se va haciendo el vacío, ¿no? Y empieza a llenarse, ¿no? Poco a poco el vapor, ¿no? Poco a poco se empieza a llenar la cámara. Tiene que alcanzar la meseta, ¿no? De todas maneras, conforme va entrando el vapor saturado a la cámara, todavía hay rezagos, ¿no? Entonces tiene que ir llenándose poco a poco, ¿no? Hasta llegar a la meseta. La meseta es cuando llega, ¿no? A la temperatura de trabajo, ¿no? Por ejemplo, 134 grados Celsius, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ya alcanzó la temperatura, ¿no? A la presión indicada ya se mantiene durante 10, 15 minutos, ¿no? El tiempo necesario. Ven ustedes ahí como poco a poco se va, ¿no? Llenando de vapor, ¿no? La cámara. No es de inmediato, ¿no? Poco a poco para ir desplazando todo el aire que esté dentro, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no se llena bien de vapor saturado la cámara? Por ejemplo, acá vemos que todavía hay aire, ¿no? Entonces, todos los dispositivos que estén por esta zona no se van a esterilizar. Entonces, todo tiene que estar lleno de vapor saturado, ¿no? Por eso es importante los prevacíos, ¿no? Aquí estamos ya en el momento en el cual ya empieza la meseta, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto de acá, obviamente, ¿no? Tiene, por ejemplo, acá vemos manómetro de presión, ¿no? O indicador de presión, ¿no? Acá está análogo, pero puede ser digital también, ¿no? Y acá para los indicadores de temperatura, ¿no? Bien, entonces lo que ha pasado es esto, ¿no? Hay un vacío y se va desplazando el aire, ¿no?
¿no? Llegado un momento, está toda la cámara llena de vapor, ¿no? Entonces, a partir de aquí empieza a correr el tiempo. Y luego el proceso inverso, ¿no? De extraer el vapor, ¿no? También con vacío, ¿no? En vacío, y se extrae el vapor, ¿no? ¿Bien? Se mantiene y luego acá hay nuevamente un vacío para el secado, ¿no? O sea, secado, ¿no? Esta meseta es para mantener, ¿no? La temperatura estable y estos son los acondicionamientos de la cámara, ¿no? Acá vimos, hay que recordar, acá vemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estamos a 134 grados, ¿no? Esos indicadores, ¿qué va a decirnos? 134 grados y la presión es 3043 milibar, ¿no? También se puede expresar en PSI, ¿no? Entonces, donde hay una temperatura, hay una presión. Se mantiene, ¿no? Bien, y bueno, repitiendo, ¿no? La relación presión-temperatura, ¿no? Sigue una línea, ¿no? Entonces, todo lo que esté dentro de esta línea, concuerde, va a esterilizar en forma adecuada, porque la relación temperatura-presión, ¿no? Tiene una forma de funcionamiento estándar, ¿no? Ok, entonces hay una relación, ¿no? Bien. Y todas estas componentes que hemos visto se puede ver incluso en el video, ¿no? Bien. Por ejemplo, el serpentín es ¿no? Que está acá, ¿no? Acá adentro está el serpentín. Intercambiador, ¿no? Bueno. Bien, entonces acá tendríamos la explicación, ¿no? ¿Ya? Los, eh, los sensores de temperatura son PT100, ¿no? Pero tienen revestimiento, ¿no? Para altas temperaturas, ¿no? ¿Sí? O, o PT300, etcétera, ¿no? Bien. Cuando el sensor alcanza 134 grados, es el tiempo de la meseta, ¿no? Acá está. Aquí es el punto, ¿no? De la meseta. ¿Ya? Entonces, aquí está el equilibrio que llega, por ejemplo, acá hay una parte, el equilibrio, y luego ya el mantenimiento, ¿no? Entonces, en ese espacio de tiempo, ¿no? La temperatura no varía, tiene que estar estable, ¿no? Y ahí es donde se aniquilan los organismos, los patógenos o cualquier microorganismo viable, incluidas las esporas. Entonces, cuando hablemos de espora es lo más resistente que hay, ¿no? Un componente bacteriano, ¿no?
Entonces, ahí hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, poco a poco va ingresando el vapor, ¿no? Entonces, algunas partes van calentando, ¿no? Entonces, por eso que en las calibraciones se tiene que medir las temperaturas en diferentes partes, ¿no? En diferentes áreas de la cámara, ¿no? Porque ahí está justamente en qué parte se esteriliza o no. Entonces, la temperatura tiene que ser estable en todo el área, ¿no? Bueno, acá habla 15 segundos, ¿no? Un autoclave de 800 litros, ¿no? Bien. El mantenimiento, bueno, depende, ¿no? De qué temperatura se encuentre, ¿no? Bien. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, acá en el gráfico, por ejemplo, hay una zona roja, ¿no? Que es la zona de equilibrio que le dicen, ¿no? Bien. Entonces, entre esta partecita de tiempo, ¿no? Puede que no esterilicen, ¿ya? Entonces, cuando ya llega a la zona de equilibrio, ahí está la meseta, ¿no? Todo ese tiempo ya sí se garantiza que se va a esterilizar, ¿no? El secado es cuando ya termina la meseta, entonces se empieza a la parte de secado, ¿no? O sea, sacar el vapor saturado, ¿no? Y enfriar los materiales, ¿no? Entonces la presión se reduce 70 a 100 milibar, ¿no? Entonces, a valor similar al ambiente, ¿no? Entonces, el objetivo no es eliminar aire como en la parte del prevacío, ¿no? Sino eliminar agua líquida, ¿no? Porque el vapor saturado es agua, ¿no? Que está en equilibrio con la fase líquida. ¿Bien? Entonces, es fácil que se condense. ¿Bien? Entonces, si sale húmedo, no hay una buena esterilización. Por lo tanto, en la parte de secado es eliminar el agua que está por ahí, ¿no? En la cámara. Entonces, la carga, ¿no? Con la baja presión provoca una ebullición, ¿ya? Y por eso se evapora, ¿no? Por eso que la etapa de secado es cuidadosa en esa parte. Por ejemplo, si los guantes están con gotas de agua, ya, se devuelven, porque no está estéril. ¿Bien? El plástico y ese tipo de materiales, teflón, etcétera, el secado es más prolongado. Entonces, luego que se ha eliminado el agua, o sea, al inicio se elimina aire, ¿no? Y al término de la esterilización se elimina agua, ¿no? Agua residual que esté dentro, ¿no? Entonces, cuando ya se ha eliminado el agua, entonces la etapa de secado se culmina, ¿no? El sensor enviará una señal indicando que la puerta se puede abrir. Incluso las autoclaves modernas, no llega a la temperatura que es accesible a los usuarios, se abre la puerta, ¿no? No se abre completamente, sino que se escucha el sonido y el personal usuario puede ir y abrir, ¿no? En forma manual es que ven el manómetro o el indicador de temperatura y ven que hay baja presión, presión ambiental y temperatura un poco cercana al ambiente, o sea, 40 grados, por ejemplo, ¿no? 45 grados, que no es muy caliente, ya es soportable para abrir. Entonces es la fase de secado. Entonces aquí en la eliminación de aire primero, ¿no? Entonces el aire evita que el vapor condense la superficie del instrumento, ¿no? O sea, por eso que no puede haber aire, ¿no? Esta es la etapa de acondicionamiento, la parte inicial, ¿no? ¿Ya? Cómo se va eliminando el aire en la cámara, ¿no?
cuando hay lúmenes, o sea, cuando hay lúmenes significa cuando hay aberturas, ¿no? Como por ejemplo el endoscopio, ¿no? Hay que hacerlo por lo menos, hay que hacer este trabajo 3 veces, ¿no? ¿Sí? Que puede garantizar 0.01% del aire, o sea, casi nada, ¿no? Por ejemplo, se podría hacer una pregunta, ¿no? Pero, ¿por qué no se saca el 100% del aire, ¿no? ¿Es posible? No es posible, pues, ¿no? Siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. O sea, así como no hay medidas absolutas, siempre hay una tolerancia, igual en la vida real, no se logra hacer un vacío completo, ¿no? No hay, ¿no? Siempre hay un residual que queda, sobre todo en esa cámara, ¿no? O la meseta, ya hemos dicho que es el mantenimiento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la etapa de acondicionamiento, ¿no? De preparación, ¿no? No hay una garantía que va a esterilizar, ¿no? Entonces, eso es lo que se entiende, ¿no? Pero cuando ya llega a la fase 3, aquí sí esto debe mantenerse, ¿no? Incluso dice acá, no debe descender por debajo de 134 grados Celsius, ¿no? Esta es la del mantenimiento, ¿no? Acá se esteriliza. Esta es una etapa de adecuación, ¿no? El prevacío y el adecuación, ¿no? Ya en la meseta, bueno. Y el vapor, ¿no? Hay que descargarlo, ¿no? Entonces, se descarga el vapor, pero en la carga todavía tiene, ¿no? Hay condensado, ¿no? Que debe eliminarse en la etapa de secado, ¿no? Bien, en esta etapa, ¿no? Ya se elimina el agua, ¿no? ¿Ya? El condensado de la superficie de la carga. O sea, no es un secado como la lavadora, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? En su lugar, ¿no? La ley de física, ¿no? ¿Qué parte de la física, ¿no? El punto de evaporación del agua está relacionado con la presión ambiental, ¿no? A menor presión, menor punto de evaporación. Entonces, por eso que la presión es importante, ¿no? Por ejemplo, temperatura ambiente, no se llega, presión ambiental no llega a 134 grados Celsius. Sin embargo, si la presión aumenta, sí se llega a 134, ¿no? Si el vapor aumenta, ¿no? Aumenta presión, aumenta vapor. Aumenta presión, aumenta temperatura, ¿no? Por lo tanto, y eso está relacionado, ¿no? Al bajar, ebullición menos, hay un menor punto de ebullición, ¿no? Entonces, con esa ley de la física, se evita el condensado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya en la parte final, ¿cómo defogamos todo, ¿no? Todo ese vapor, ¿no? Entonces, la cámara tiene que llegar a la presión ambiental, ¿no? En este caso, ¿ya? Y ahí se elimina el vapor, ¿no? Ya total, ¿no? Entonces, ahora, ¿por dónde va esto, no? No es que sale así nomás a la calle, ¿no? Porque de todas maneras ha interactuado acá con elementos contaminantes y por lo tanto tiene que haber un filtro EPA, ¿no? ¿Ya? Para que no salga, por ejemplo, viene acá, puede tener contaminantes, entonces acá se coloca un filtro EPA, ¿no? Y recién va al ambiente, ¿no? A la calle, ¿no? Un filtro EPA es un filtro que tiene una porosidad, ¿no? Que no permite, que atrapa las bacterias, ¿no? Las bacterias tienen unas dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una bacteria puede tener, ¿no? Estas medidas, ¿sí? Si el filtro EPA, ¿no? Tiene una porosidad mayor, entonces esta bacteria sale al ambiente, ¿no?
Porque los filtros cepa lo que tienen son una porosidad bien pequeña, ¿no? Entonces hemos dicho que si esta es la espora, no hay forma de que pase por aquí, ¿no? Entonces, el filtro EPA vendría a ser una serie de filtros, ¿no? Con una porosidad de dimensiones más pequeñas que la de los microorganismos viables, ¿no? Ese es el significado de un filtro, ¿no? Bueno, la guía sobre este tema hemos visto, el Ministerio de Salud tiene una guía técnica, manual de gestión, ¿no? Del proceso de esterilización y congreso de esterilización. Ya esto vendría a ser la parte del, eh, del autoclave, ¿no? La bibliografía del autoclave, ¿no? Bien, y ahora podemos volver a la clase, ¿no? Hemos hecho un acápite. Entonces, por ejemplo, para recapitular un poco, esta cámara, ¿no? Esta autoclave, no es pues solamente hidráulica neumática, ¿no? Sino también es electrónica, ¿no? Bien. Este control, ¿no? O microprocesado por PLC, ¿no? Que es muy, muy eficiente, ¿no? Claro, los componentes del vapor y esto es eh, alta presión, alta temperatura, ¿no? Pero los controles ya no son controles neumáticos propios, ¿no? O mecánicos, ¿no? Sino son controles electrónicos, ¿no? Son switches, ¿no? Que disparan y cierran o abren, ¿no? Y dejan pasar vapor o no. Controla el flujo del vapor, controla la presión del vapor y la temperatura. Igual para la etapa final y el secado, ¿no? Entonces, son muy eficientes, ¿no? Por ejemplo, aquí este sistema de control, ¿no? Bien. Y realmente controla muy bien el, el ciclo final, ¿no? Y como pueden ver ahí, ¿no? Hay mucha tecnología. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se llenan los contenedores, ¿no? Y para ingresar a la cámara. Y, por ejemplo, eh, aquí parte ya del trabajo en sí, si se trabaja en una equipadora, por ejemplo, ¿no? En una construcción de un hospital. Bien, entonces, la falla siempre es, ¿no? De que no hay el ambiente no está bien implementado, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ya vienen con los manuales, ¿no? Si hemos adquirido, por ejemplo, acá en Matachana, ya están las medidas, ¿no? Incluso dónde va a ir el drenaje, dónde va a entrar la entrada de gas o de acometida eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, ya con eso tenemos que definir, ¿no? Pero ya no debe haber errores, ¿no? Y más bien, y con el BIM, ¿no? Peor todavía, ¿no? Entonces se puede recrear, ¿no? La instalación de una autoclave, ¿no? Porque como es por marca, ¿no? Cuando se adquiere, tenemos ahí la especificación, ¿no? ¿Sí? Y vemos ahí, por ejemplo, ¿no? Con Matachana,
la parte eléctrica, ¿no? La distribución. Y todo está controlado, ¿no? O sea, todos hay sensores, ¿no? Claro, por ejemplo, un monitor de temperatura, ¿no? Un monitor multiparámetro, bueno, 35 o 40 grados, ¿no? Acá vamos a controlar más de 100 grados, ¿no? Entonces los sensores, si bien es cierto, miden mayor temperatura, ¿no? ¿Sí? Pero tienen que ser más resistentes, ¿no? Porque van a estar en un ambiente de mucho calor, ¿no? Mucha temperatura. ¿Sí? Y el sistema de control, ¿no? De los procesos es una tarjeta, ¿no? Como le digo, PLC o microprocesada. Bien. Ventajas del vapor saturado, ¿no? Si vamos a utilizar autoclave, ¿cuál es una ventaja, ¿no? Como para elegir, ¿no? No tóxico. O sea, ni para el medio ambiente, ni para el usuario, ni para el paciente, ¿no? Los ciclos son fáciles de controlar y monitorear. Es muy amigable, ¿no? Rápidamente microbicida, o sea, aniquila, ¿no? Todo elemento contaminante, ¿no? Tiempo de ciclo rápido, claro. Penetra el embalaje médico y dispositivo de los lúmenes. O sea, compactos o con aberturas, ¿no? Un catéter, por ejemplo, un endoscopio o similares, ¿no? ¿Cuál sería la desventaja? Deleterio para instrumentos sensibles al calor. ¿Como cuál, por ejemplo? Circuito de paciente de máquina de anestesia, ventiladores, ¿no? Los instrumentos se dañan por exposición repetida, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos, ¿no? Como son autoclavables, tienen un tiempo, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, ese es un... Y a lo mejor, ¿no? También puede tener el efecto piel de serpiente, ¿no? Por una mala esterilización, entonces ya prácticamente no se desecha, ¿no? Puede dejar los instrumentos mojados y oxidados, y oxidarlos, ¿no? Claro, o sea, en algún momento, ¿no? Condensa el agua y permanecen los instrumentos húmedos, ¿no? Y por lo tanto se oxidan, ¿no? Aunque no deberían, ¿no? Pero se oxida, ¿no? Si en forma repetida no hay una buena esterilización, ¿no? La precaución es que hay un potencial, otra precaución es potencial de quemaduras, ¿no? Sobre todo para las autoclaves que no son automáticas, ¿no? Pero son manuales, bueno, está un poco a que el usuario tenga que ver ahí los indicadores y ver si se puede abrir o no. Lo ideal es que sea en el modo automático, ¿no? Entonces te va a indicar si se puede abrir o no la puerta, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? 3 etapas tienen, ¿no? Acondicionamiento, sucesivos vacíos, ingresa el vapor saturado, ¿no? Esta es la etapa de acá, etapa 1, ¿no? Luego viene la exposición, ¿no? ¿Sí? La etapa de la meseta, ¿no? ¿Sí? Entonces, 134, 18 minutos, de 3 a 18 minutos, o 121, o 125, 15 minutos o más. Depende, ¿no? Si 134 es menor tiempo, ¿no? 121 o 125, poco más de tiempo, ¿no? Esto incluso viene ya un programa, ¿no? Programa 1, programa 2, ¿no? Entonces, y te indican cuáles son los programas estos, ¿no? El secado, ¿no? La condensación se elimina mediante vacío y calentamiento, ¿no? Acá en esta etapa, ¿no? Vacío y calentamiento, ¿no? Entonces, extraer el vapor, ¿no? Llevarlo por el enfriador y luego sacar, ¿cómo se llama? Que se recicle el agua, ¿no? ¿Bien? Y
también el secado, ¿no? Aire y vapor, ¿no? El